Un saludo a todos y todas. En esta ocasión vamos a entrevistar a José Ignacio López Vigil, mejor conocido por su obra Un tal Jesús. Hemos tenido la oportunidad, el agrado y sobre todo el privilegio de contar con él que participe para nuestro programa, y nos ha llenado mucho de alegría que la haya aceptado, sobre todo que haya dado espacio en su agenda. La entrevista tiene unas inconsistencias técnicas, se cortó en 2 ocasiones si no me equivoco, y al final se cortó definitivamente y no la retomamos porque él tenía otras actividades que realizar, pero hemos editado a manera de que tenga una coherencia y ustedes puedan disfrutar de esta entrevista y puedan hacer sus comentarios y sus aportes. Nuevamente, muchas gracias por estar pendientes siempre de este canal y sobre todo estar pendientes de las entrevistas. Esperamos sea de su agrado y ayude mucho a la reflexión teológica y a la reflexión también del pensamiento cristiano. Un saludo. En esta ocasión tengo el placer y el honor de que me acompañe el maestro José Ignacio López Vigil, y para mí es una alegría y un honor tenerlo en esta entrevista, pues es una persona que yo en lo personal le he admirado mucho desde que tuve contacto con la primera obra que construyó junto a su hermana. Y pues solo para dar unos datos, porque no quiero agotar el tiempo ni mis palabras, sin darle el paso a José Ignacio. José Ignacio nació en Cuba en el año 1959. Voy a hacer una presentación un poco escueta. Es comunicador y teólogo. Y lo demás, pues, que él nos hable. Voy a mencionar sus obras. Un tal Jesús, que creo que ha sido una obra de mucha difusión en Latinoamérica, también en Hispanoamérica, mejor dicho. Para nuestro país, él hizo 2 obras. Bueno, ellos hicieron 2 obras, y si me corrige aquí, José Ignacio, Las 1001 historias de Radio Venceremos, piezas para un retrato, que es una reconstrucción de Monseñor Romero, y lo más reciente, Otro Dios es posible, y el libro sobre María Magdalena y Pablo de Tarso, Frente a Frente. Pero le doy la bienvenida y la palabra al maestro José Ignacio. Muchas gracias. Gracias, Héctor, y gracias por quitarme unos cuantos años, porque yo nací en el 45. Ah, 45. Ok. Pero bueno, gracias por esa bajada de años. Lo hice joven. Sí, de las obras Piezas para un retrato es de mi hermana María, sí. Una biografía de Monseñor Romero. Las historias de Venceremos, sí tuve el gusto y la admiración de escribirlas con los compas de la Radio Venceremos de Morazán, y es un libro que se ha distribuido mucho, que se ha vendido mucho a través de la UCA en El Salvador, cosa que me alegra mucho. Sí. Bien. José Ignacio, una cuestión para que la gente los que nos están viendo, los que nos verán más adelante, ¿por qué Un tal Jesús fue un boom en los años 80? ¿Cuál fue la diferencia de eso a muchos escritos, obviamente de rigor teológico, bíblico, que se han hecho durante mucho tiempo? Pero Un tal Jesús es una radionovela de difusión popular, y sobre todo que es un género narrativo. Pero ¿por qué tuvo tanta simpatía y tanta apatía? Bueno, en los años 80 estábamos todavía al calor de la teología de la liberación. El Papa Juan Pablo II todavía no la había destruido, como en los años siguientes se ocupó de destruir las comunidades de base, los teólogos de la liberación, los textos de la liberación. Un tal Jesús en el 80 se dio a conocer, la grabamos el año anterior, la grabamos en el 79, en el 80 se dio a conocer en Costa Rica, y ya desde el año 80, 81, 82,
los jerarcas del Vaticano, me refiero a Alfonso López Trujillo, al cardenal Baggio, al cardenal Scherer y al mismo Juan Pablo II, se Sí, ocuparon de condenarla. La condenaron esta serie, dijeron que era una herejía, que era una falta de respeto a la Virgen María y a Jesús. Eso sería largo de conversar, porque las sí, verdaderas razones eran machismos, racismos y otras actitudes que nada tenían que ver con la teología, sino con los prejuicios de ellos. Pero la serie se distribuyó muy bien. En realidad, la condenación nos hizo propaganda gratis. Se distribuyó muy bien en seminarios, en conventos, en emisoras, en muchas comunidades de base. Y creo que la razón de esa gran distribución es que a veces los libros teológicos son muy profundos, son muy buenos, pero poca gente los entiende. Y una radionovela tenía un alcance mucho más cómodo, mucho más fácil para la gente sencilla, ¿no? sí. Por un lado el audio, pero también se publicó como libro. Ustedes en la UCA lo publicaron los libretos también como libro. Entonces, sea por el audio, sea por los textos, y hoy día a través de Internet, donde están los textos, los audios y también los comentarios, pues logró un alcance bastante grande, ¿sí? Sí, sí, de hecho, en algunos lugares me imagino que la obra fue censurada, ¿verdad? Eh, En todos los lugares, Alfonso López Trujillo se preocupó de que todas las conferencias episcopales de América Latina sometidas a sus órdenes condenaran la, la serie Un tal Jesús. Muchas conferencias episcopales, sin haber oído ni leído nada, obedecieron a Alfonso López Trujillo. sí, y me parece que yo lo escuché en una entrevista a usted decir de que una de las cosas que les ofendía era el término el moreno como referencia a Jesús de Nazaret. Sí, porque ellos son racistas, entonces les molestaba mucho que a Jesús le apodáramos el moreno. Y el apodo del moreno es algo tan sencillo como conocer el color de piel de los beduinos, el color de piel de los palestinos del tiempo de Jesús. Jesús no fue rubio ni de ojos azules, Jesús fue moreno. Y por eso en Un tal Jesús el apodo de sus amigos, de sus amigas es el moreno. Eso les molestó muchísimo, sí. Sí, y me parece que ese imaginario del Jesús blanco y muchas veces es una imagen helenizada de Jesús, ¿verdad? Eh, Incluso usted ve las figuras corporales que se hacían en las pinturas, en el arte católico siempre ha sido distante de lo que puede ser un judío. Es una distancia grande, enorme. Completamente, de Jesús y de María. Claro, María, había mucha desnutrición en la Galilea en la que vivió Jesús. María sería bajita, gordita, bien morena también, ojos negros, pelo muy negro, muy diferente a las vírgenes que dicen que se aparecen en Fátima, en Guadalupe, en Lourdes, ¿no? sí, Muy distintas, sí. sí. Sí, me parece a mí que la cuestión ahí está en cómo en ese imaginario hay una intencionalidad, obviamente, de fondo. Hay una intencionalidad de presentar estos personajes históricos con otras connotaciones, si le podemos llamar raciales, ¿verdad? Mm. Y, y para ustedes, ¿qué significó cuando crearon Un tal Jesús? ¿O cuál fue la chispa motivadora de llevar esa obra adelante y volverla una radionovela para Latinoamérica? Bueno, la chispa era la inconformidad que uno sentía desde niño cuando uno iba al cine
y veía esas películas, Rey de Reyes, El Manto Sagrado, todas esas películas mentirosas, en realidad no era solamente que Jesús era blanco y de ojos azules, sino que en esas películas siempre presentan a un Jesús serio, frío, distante, antipático. Yo recuerdo que en todas las películas el más pesado de todos era Jesús, y Jesús fue un tipo alegre, Jesús fue un tipo contador de chistes, de cuentos, de parábolas. Entonces, para ir a tu pregunta, la chispa, las ganas de hacer una narrativa diferente donde se presentara a Jesús en clave de teología de la liberación, Sí, pero como él fue ok. una persona muy alegre, una persona entusiasta, contadora de cuentos, contadora de parábolas, ¿verdad? Tan simpático que él se distanció de Juan Bautista. Hay un segmento muy simpático donde él dice, ustedes son como niños malcriados. Vino Juan, que ni comía ni bebía, que era un profeta como Dios manda, y ustedes dijeron, tiene un demonio. Y vengo yo que como y bebo y estoy con la gente y me siento a comer con todo el mundo, y ahora de mí dicen que soy un comilón y un borracho. A ustedes no los entiende nadie, no están conformes nunca con nada. Y ese es un texto muy interesante para ver cómo la personalidad de Jesús era una personalidad abierta, amiguera, entusiasta, muy diferente a Juan Bautista, que era un profeta clásico, ¿no? Sí. Sí, sí, es muy, muy interesante. No vamos a agotar el programa solo hablando de un tal Jesús, pero creo que es como el inicio para comprender después toda la obra que ustedes han hecho alrededor de Jesús, porque lo quiero conectar con el libro Otro Dios es Posible y con el último escrito sobre María Magdalena y Pablo de Tarso. Pero ¿Cómo no? me parece muy, muy importante rescatar el Jesús alegre que ustedes proponen o reflejan en un tal Jesús. Y es un Jesús que cuenta chistes, ¿verdad? De hecho, hay unas partes en las que dicen ellos de que es simpático porque cuenta buenos chistes, el de Galilea, ¿verdad? El nazareno, el moreno cuenta chistes, una cosa muy, muy humana, ¿verdad? Claro. Cuando lo que pasa es que el acento en esta humanidad de Jesús eh, desvirtúa el dogma cristológico y que pues algunos pues sabemos que ese dogma cristológico no tiene fundamento ni bíblico y ni siquiera teológico. Claro. Entonces es más una cuestión ya política. Hans Kuhn va a decir de que estas cosas son, estas maneras de verlas tienen su trasfondo político y sus intereses de poder. Pero Sin bueno, duda. continuando en el camino, cuando ustedes lanzaron esta radionovela, ¿se imaginaron que iba a tener el alcance que llegó a tener o el impacto que tuvo? No, uno nunca imagina, pero sí imaginábamos a través de las emisoras que iba a tener muy buena acogida, porque eran los buenos tiempos de la teología de la liberación. Lo que no sospechábamos era la agresividad, la ferocidad de algunos jerarcas católicos contra la serie. Eh, qué Sí, sé yo, mm, Arrieta Villalobos, que era el entonces cardenal de San José de Costa Rica. Como en Costa Rica fue que hicimos la primera presentación, él nombró un teólogo que se llamaba Saera Ferrada para hacer un análisis de sí. todos y cada uno de los capítulos de un tal Jesús. Y este teólogo, Saera Ferrada, dijo que él no pudo pasar del capítulo 20 por la repugnancia, por el asco que le provocaba esta serie donde se insultaba a la Santísima Virgen María y a la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, a Jesús.
y entonces hizo unas críticas terribles contra la obra y solamente de los primeros 20 capítulos por el asco que le producía lo que estaba leyendo y oyendo. Y como eso te podría contar 100 anécdotas de jerarcas católicos que rechazaron completamente la obra. Sin embargo, en El Salvador, ya que estamos hablando con los amigos y amigas de El Salvador, fíjate en El Salvador, ella, Curía, John Sobrino, los mejores teólogos de la UCA, algunos asesinados, ¿verdad? Conocieron la obra y la respaldaron. Ella, Curía, nos hizo el prólogo Sí, el a un tal prólogo. Jesús. Él prologó un tal Jesús y mucho le agradecimos. ¿Sí? Y en Nicaragua lo mismo, Ernesto Cardenal y otros teólogos que mucho apoyaron en la obra. Sí. Bueno, eso es por un lado un tal Jesús. ¿Cómo? Es una pregunta un poco quizás provocadora para usted. ¿Cómo se define hoy por hoy José Ignacio López Vigil? Yo he escuchado que usted dice como activista. ¿Cómo se define ahora José Ignacio López Vigil? Bueno, lo mismo que antes. Nosotros publicamos un tal Jesús en el año 80. Después, para ir un poco más lejos, sacamos la serie de Otro Dios es Posible y últimamente la de Pablo y Magdalena. Yo me sigo definiendo lo mismo que hace 40 años, admirador, seguidor, entusiasta por la obra y por la palabra de Jesús de Nazaret, que me parece que es un profeta como ha habido muy pocos en la historia humana que conocemos nosotros. En el Oriente, no sé, como uno está del lado occidental, de este Sí. lado occidental del planeta, creo que hay eh, pensamientos muy poco tan democráticos, tan valientes, tan igualitarios como el de Jesús de Nazaret. Entonces, hace 40 años te diría lo mismo que te digo ahora, seguidor de Jesús de Nazaret. Ok. Me parece que esto de seguidor de Jesús de Nazaret dista mucho a eso que muchos llaman fe. Llaman fe en el, algunos llaman la fe en el resucitado. Son cuestiones ya un poco más digamos, de convicciones confesionales. Mm. Una, ya entrando en cuanto al avance de los escritos, piezas para un retrato, dice que fue un escrito, bueno, es un escrito de su hermana, ¿verdad? De ahí damos un salto para Otro Dios es Posible, que fue una obra que yo tuve la oportunidad de ver la presentación en El Salvador cuando recién salió, que de hecho su hermana vino a hacer la presentación, y me parece que es un libro que el escándalo lo mueve más porque es la segunda venida y otra vez aparece un Jesús eh, que dista mucho de lo que muchos ya esperan en la segunda venida. ¿Qué nos puede contar un poco de ese otro? ¿Por qué ese título, Otro Dios es Posible? A ver, el título es sugerente. Estamos hablando siempre de que otro mundo es posible, un mundo donde haya justicia, donde haya solidaridad, pero ese mundo no podrá ser posible si no cambiamos la imagen que tenemos de Dios. Si la imagen que tenemos de Dios es la de un Dios castigador, un Dios que tiene diablos, infiernos, un Dios que está, un Dios sádico que envía a su Hijo a morir en la cruz para lavar en su sangre nuestros pecados, esos dogmas, esos pensamientos horribles, si no cambiamos esos pensamientos, no podremos tampoco construir otro mundo posible, porque otro mundo será posible si hay realmente justicia, fraternidad y felicidad para todos los seres humanos, ¿verdad? De ahí viene el nombre. El nombre ya molestó a algunos porque pensaron que queríamos cambiarles
a Dios. Lo que queremos es cambiar esa imagen sádica, fea, desagradable, castigadora de Dios. Y lo hicimos a través de entrevistas, como siempre están diciendo, que ya viene, que ya llega, que ya viene la segunda venida de Jesús a la tierra. Bueno, pues lo hicimos venir en entrevistas dramatizadas, donde una periodista de una radio comunitaria entrevista a Jesús y Jesús se queda sorprendido de la cantidad de disparates, de la cantidad de locuras que se han dicho en su ausencia y en su nombre. Quien les habla, no, yo no creo en ninguno de los dogmas cristológicos que se hicieron en los primeros siglos y concretamente en los concilios de Nicea, de Calcedonia, esos dogmas disparatosos de que Jesús es Dios y hombre verdadero. ¿Cómo va a ser posible que un ser humano que come, que duerme, que va al baño, que se ríe, va a ser mitad hombre y mitad Dios, y todo hombre y todo Dios? Esos dogmas fueron fabricaciones políticas de cuando el Imperio Romano se derrumbaba y querían el emperador Constantino y luego Teodosio y luego todos los demás emperadores querían mantener la unidad del imperio a través de una religión, de una nueva religión, porque las que tenían se le venían abajo. Entonces adoptaron el cristianismo no por amor a Jesús de Nazaret, sino por intenciones políticas. Sí, eso es un punto que hay que señalar siempre en el aspecto de que ese dogma de verdadero hombre, verdadero Dios, es complicado, es una cosa que a nivel teológico se puede estudiar y se puede estudiar la historia del dogma, pero para un judío eso no ni siquiera cabe en la cabeza, no cabe en la cabeza de un judío, un hombre Dios. Podría haber un hombre cercano a Dios, ¿verdad? Al estilo de Moisés, al estilo de Elías, pero que fuera esencialmente Dios y hombre a la vez, es una cosa que bueno, que ya lo vamos a ver con el tema de Pablo, ¿verdad? Claro, pero imagínate, Héctor, que esa frase que recitamos en el credo de Jesús, de la misma sustancia de Dios Padre, es una cosa que metió Constantino en el concilio de Nicea en el año 325. Eso es un disparate. Primero porque en la mentalidad de Jesús la palabra sustancia, physis, es una categoría de la filosofía griega, nada más alejado de Jesús. Jesús diría, yo soy hijo de Dios, claro, igual que tú, Héctor, igual que todos los quienes nos están oyendo, somos hijos e hijas de Dios, claro que sí, pero ya después toda la elaboración dogmática y cristológica, a mi juicio, ¿verdad? Respeto quien piense lo contrario, pero a mi juicio es un disparate y un disparate político, elaborado políticamente por algunos teólogos helenistas y luego por los emperadores romanos que sobornaron a todos los obispos en aquel famoso y desastroso concilio de Nicea en el año 325. Sí, o sea, y creo que, y aquí vamos a entrar ya a la última hora, y quizás quisiera que le dedicáramos bastante tiempo. Quien puso la semilla o el que germinó todo como usted lo ha llamado, disparate, según ustedes, en esta última obra, es Pablo de Tarso. Sí, sí, el problema, José María Castillo, que es un teólogo, él fue jesuita, salió, José María Castillo, que ya tiene sus añitos, pero sigue escribiendo, es un gran teólogo granadino en España. Nosotros le mandamos a José María todos los libretos de esta última obra y él nos los aprobó.
la serie esta tercera que tú mencionas se llama San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo, y María Magdalena, la que conoció a Jesús. María Magdalena fue la compañera de Jesús, lo conoció desde el inicio de su vida pública, es iba a decir, no solo la mujer más importante de los evangelios, sino que María Magdalena en realidad es la que dice que Jesús está vivo. María Magdalena es la testiga de la resurrección. María Magdalena es la fundadora de esto que llamamos cristianismo. Por el contrario, Pablo de Tarso no conoció a Jesús, nunca lo oyó hablar, no sabía nada de Jesús de Nazaret. Él fue perseguidor de los primeros cristianos, pero Pablo nunca oyó ni conoció, más aún, no le interesó a Pablo. Pablo de Tarso dice que a él no le interesa conocer a Jesús según la carne, sino que él tuvo una visión de Jesús resucitado camino a Damasco, y a partir de ahí él escribe sus cartas, a partir de ahí él funda, perdón, a partir de ahí él funda iglesias en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, hasta en Roma. Pero Pablo de Tarso no sabía nada, absolutamente nada de Jesús, ni le interesó saberlo. Cuando él tuvo la tal revelación camino a Damasco, él podría haber regresado a Jerusalén para hablar con María, con la Magdalena, con Pedro, con Santiago, con Jesús, con los amigos y amigas de Jesús. No, señor, él no le interesó nada, siguió su camino hacia Arabia y allá comenzó a predicar a su Jesucristo, un Jesucristo inventado por él. Si tú lees las cartas de Pablo, en las cartas de Pablo no hay ninguna referencia a Nazaret, a Galilea, a María, la mamá, nada. El Cristo inventado por Pablo de Tarso no tiene historia, ni geografía, ni biografía. Son elucubraciones de este señor Pablo de Tarso, sí. Y lo Sí, peor del caso, sí. dime, y lo peor del caso ni siquiera es que Pablo venía de la mejor escuela farisea de Jerusalén, la escuela de Gamaliel, y como buen fariseo, Pablo era homofóbico, misógino, esclavista, pero lo peor ni siquiera fue eso, lo peor fue que Pablo inventó un plan de Dios sádico y perverso. El plan de Dios que inventa, porque lo inventa Pablo de Tarso, es que Dios estaba muy enojado, muy irritado por el pecado original de Adán y Eva. Y la única manera para lavar ese pecado original que lo tenía tan emputado, tan irritado, fue mandar a su hijo para que mataran a su hijo en la cruz y en la sangre de su hijo Jesús se lavara el pecado de Adán y Eva y todos nuestros pecados. Ese plan monstruoso se lo inventa Pablo de Tarso y ese plan monstruoso llega hasta nuestros días porque las iglesias, tanto la católica como las evangélicas, se apoyan más en Pablo que en los evangelios. Hablan más de Pablo que de Jesús de Nazaret. Ese es un gravísimo problema. Es decir, podemos decir en palabras cortas, el sentido expiatorio de la muerte de Jesús es una invención paulina. Totalmente. Y de hecho va a decir un filólogo, historiador español, Antonio Piñero, viene a decir de que todo el Nuevo Testamento está transido de la teología paulina. Sí. Pero que hay unos matices en los evangelios. Uno puede descubrir matices que distan un poco del pensamiento paulino. Por ejemplo,
el tema de la última cena, ¿verdad? No son, ahí hay una cuestión bien crítica porque son palabras que Pablo dice que él ha recibido, no le da una, no puede ser una connotación histórica. Pablo dice que él recibió las palabras de esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Esas palabras se las inventó Pablo de la religión de Mitra, en donde él vivía, en donde él viajó. La religión predominante no era la cristiana, era la religión del dios Mitra. Y en Sí. la religión de Mitra habían sacrificios sangrientos y se comía pan como si fuera el cuerpo de Mitra y se bebía vino como si fuera la sangre de Mitra. Y Pablo aprendió eso, escuchó eso, metió eso en su carta a los Corintios y después los evangelios que fueron escritos 30, 40 años más tarde que las cartas de Pablo copiaron de la carta a los Corintios esas famosas palabras que dan pie al misterio de la transustanciación del cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y en el vino. Si Jesús de Nazaret hubiera leído esa carta a los Corintios de Pablo, se desmayaba, se moría otra vez, porque es un disparate, es casi canibalismo, vampirismo, hablar de eso. Lo que Jesús quería no era que un pan se convierta en su cuerpo ni un vino en su sangre. Lo que Jesús quería era convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón solidario, en un corazón justo, de amor y justicia para nuestros hermanos y hermanas. ¿De qué sirve que un pedazo de pan se convierta en el cuerpo? Eso no sirve. Lo que sirve, lo que quería Jesús, la revolución de Jesús era transformar nuestros corazones egoístas en corazones comunitarios, transformar una vida llena de injusticia, llena de desigualdades, transformarlo en una felicidad para todos los seres humanos. Pero eso Pablo nunca lo entendió, eso Pablo nunca lo entendió y entonces él escribió esas cosas en su carta a los Corintios y en las demás cartas que están llenas también de que Jesucristo, la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, llenas de himnos cristológicos que son, a mi manera de ver y a mi humilde opinión teológica, disparates. Sí, y de hecho se ve que Pablo es un gran propagandista de la imagen de, no de Jesús de Nazaret, sino del Cristo, porque lo que hace él es helenizar el término Mesías en la transliteración a Cristo, pero es una helenización terrible y creo que fue la teología que más auge tuvo dentro del cristianismo naciente. Totalmente, fíjate que Pablo hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba griego, hablaba también griego, que era lo que le gustaba a él. Latín también sabía hablar, era una persona muy estudiada que sabía escribir. Los amigos de Jesús eran analfabetos, Pedro, Juan, Santiago, María, eran gente muy sencilla, analfabeta, de una gran pasión y un gran amor hacia Jesús, pero que no tenían la educación que tenía Pablo de Tarso. Pablo de Tarso aprovechó eso, además Pablo tenía dinero, venía de una familia muy acaudalada, aprovechó todo eso para fabricar ese Jesucristo helenizado, ese Jesucristo divinizado, ¿verdad? Que aparece en sus cartas. Pablo de Tarso inventa que Jesús es Dios. Eso es una invención de Pablo de Tarso. Jesús nunca dijo una cosa igual. Sí, pero sobre todo que, aparte de decir que es Dios, Pablo le viene a dar esta preexistencia a Jesús, a decir que existía desde el principio de los tiempos, pero
¿Qué, qué consecuencias tiene para la cuestión eclesiológica, José Ignacio, el tema de, de desacralizar la figura de Jesús, eliminar ese dogma ha hecho a veces mucho daño, y ese dogma ha costado condenas heréticas que han terminado en muertes en alguna época, e incluso sigue causando discriminación ese dogma eh, cristológico? Totalmente. Y esta entrevista, Héctor, si esta entrevista la estuviéramos haciendo hace 3 o 4 siglos, tú como entrevistador y yo como entrevistado nos quemarían vivos en las hogueras de la Inquisición, ¿verdad? A los dos, no solo a mí. A ti también por cómplice de herejía. Eh, Sí, es terrible, es una dogmática muy muy ajena a lo que fue realmente Jesús. Jesús fue un maestro ético, un maestro espiritual. Jesús no fundó ninguna religión, ni quería fundar ninguna religión. Él lo que quería era justicia para la gente pobre, felicidad para los enfermos, felicidad para la gente que no tenían que comer. Por eso su gran mensaje son las bienaventuranzas, donde él dice, felices los pobres, los hambrientos, las que lloran, porque ya viene el reino de Dios y en el reino de Dios habrá justicia para ustedes. Jesús nunca se predicó a sí mismo. Jesús nunca dijo yo soy Dios, adórenme como Dios. Un disparate. Jesús predicaba el reino de Dios, que es muy diferente. El reino de Dios es justicia para la gente, felicidad para los pobres y las pobres. sí. Y eso es muy importante rescatar, porque muchos en la época de los 60, 70 en Latinoamérica, 80, entendieron muy bien este mensaje, pero desde el oficialismo, estoy hablando del lado católico, desde el oficialismo, desde la jerarquía, hubo frenos. Juan Pablo II era una persona muy mediática, pero todos sabemos que fue encubridor de muchas cuestiones oscuras dentro de la Iglesia Católica. Y luego vino Benedicto XVI o Joseph Ratzinger, que tomó el papado como que si esto fuera una universidad, ¿verdad? Como si la iglesia fuese una universidad. Y bueno, él desde que era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, persiguió la teología de la liberación, y como papa encaustró o encajonó a la iglesia en un tema que no tenía nada que ver con la realidad, que era el relativismo, era su tema. Pero mi pregunta es, ¿cómo estos papas eh, frenaron el impulso de esto que la teología de la liberación buscaba, reconocer a un Jesús más humano alguien que lucha por la justicia social? Bueno, Juan Pablo II fue el principal responsable de esta destrucción latinoamericana. Era un polaco obsesionado con el comunismo y él veía comunismo hasta en los ajíes rojos, ¿no? Todo era comunismo para él. Juan Pablo II se ocupó de mandar a callar a los grandes teólogos latinoamericanos, a cerrar los seminarios, a poner en los seminarios profesores del Opus Dei y de otras sectas. Juan Pablo II es el que le felicitaba los cumpleaños a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, un pedófilo Sí, empedernido. Juan Pablo II fue patrón de pedófilos porque los encubrió a todos, ¿verdad? Eh, y a los teólogos de la liberación los mandó a callar, los censuró, destruyó el trabajo de Sergio Méndez Arceo, del cardenal Arce en Sao Paulo, en fin, humilló a Casaldáliga, humilló a, a los teólogos salvadoreños, a los grandes teólogos salvadoreños y nicaragüenses. Él se preocupó de humillarlos y mandarlos a callar. Él es responsable de muchas muertes, entre otras de la muerte de Monseñor Romero.
porque él, cuando Romero fue a hablar con él, a pedirle, a suplicarle que hiciera algo por la iglesia de Rutilio Grande, de Napoleón, de todos los mártires salvadoreños, él le negó la palabra, pero después le dio un apretón de manos al capitán Roberto Dawison, asesino de Monseñor Romero. Juan Pablo II es una personalidad oscura, nefasta, nefasta para América Latina. Ratzinger lo único que hizo fue continuar la obra destructiva de Juan Pablo II. Sí, y sobre todo que detrás de Juan Pablo II creo que estaba Ratzinger Sí, como claro. teólogo, sustentándole todas sus tesis. Una, Totalmente, y ocultando los dosieres de las denuncias de pedofilia de tanta gente que llegaba a la congregación de la doctrina de la fe cuando Ratzinger estaba al frente de ella, ¿no? sí, José Ignacio, ¿dónde ha quedado el espíritu de las comunidades de base? ¿Dónde ha quedado aquel espíritu luchador que la teología de la liberación buscaba para la iglesia latinoamericana? ¿Se habrá, a su criterio, se ha frenado o continúa vivo o está ahí entre bambalinas? Se ha frenado mucho, el Vaticano asesinó a la teología de la liberación y mucho espacio de la teología de la liberación, las cosas de la vida, ha sido ocupado por estas sectas pentecostales, ¿verdad? Que le dan un ambiente de comunidad a la gente, que ayudan, que dicen que no hay que tomar drogas ni beber. Las iglesias cristianas y especialmente las iglesias pentecostales están hoy día teniendo una presencia enorme en América Latina y la responsabilidad en muy buena parte del crecimiento de estas sectas es la obra destructiva de Juan Pablo II y de Ratzinger, sí. Y ahora con este nuevo papado podrá haber un resurgimiento dice Gustavo Gutiérrez que no le gusta el término teología latinoamericana porque se podría pensar que es una cuestión regional, pero dice si se lo entiende como teología latinoamericana porque es hecha acá, pero que no solo es para Latinoamérica, sino es una teología universal. ¿Será que con este nuevo papado habrá una luz de resurgimiento de una iglesia que se llamó en su tiempo una iglesia popular, una iglesia más del pueblo, menos de jerarcas? Hablando del lado católico, porque es el lado que, bueno, yo conozco y que creo que usted conoce también. Claro. ¿Será que puede haber un resurgimiento de eso? ¿O ese espíritu quedó desfasado? ¿O no sé, este nuevo mundo que se está construyendo va por otro lado, la tecnología, las redes sociales? ¿Será que ya la teoría de liberación no encaja o necesita una readaptación a los tiempos? No, la teología de la liberación, claro que encaja, el que no encaja es el Vaticano. Francisco está haciendo cosas chéveres, algunas cosas no tan chéveres, voy a decir cuáles. Francisco ha hecho un aporte en lo ecológico muy importante, es, yo diría, el primer papa que en toda la historia vaticana se preocupa de la madre naturaleza. Su encíclica Laudato Si es una encíclica muy hermosa y muy combativa, muy eh, lo mejor que ha hecho Francisco en su papado ha sido esa encíclica. Lamentablemente Francisco no ha tenido sensibilidad hacia las mujeres, no entiende el tema de las mujeres, no ha tenido ninguna sensibilidad hacia ella, una pena, porque hoy día la lucha se centra en la madre naturaleza y en los derechos de las mujeres. Creo que son las dos banderas fundamentales en el mundo en el que estamos viviendo y Francisco no ha tenido sensibilidad para ellas. Pero bueno, por lo menos es un gran paso de avance. Esperemos que en lo que le quede de papado, si lo dejan, porque le están haciendo la vida imposible desde su nombramiento, esperemos que tengan más sensibilidad hacia
grande que tiene la Iglesia Católica desde el siglo I. Jesús no, Jesús tenía mucha sensibilidad y le dio protagonismo a las mujeres. Pablo de Tarso ya fue machista y misógino, y hasta la fecha la Iglesia Católica sigue siendo misógina y machista. Sí, bueno, como estamos transmitiendo en vivo y esto se va a editar, pero es bueno esta dinámica de que esto está en vivo y hay comentarios que quizás, aunque se nos sale del libreto, pero sería bueno tomarlos en cuenta. Hay uno que dice Antonio Cigarán, un amigo, saludos. Esos dos papas no solo frenaron la teología de la liberación, creo que hasta frenaron el Concilio Vaticano II. Juan Pablo duró más de 2 décadas en el papado. Totalmente, Juan Pablo II no solo frenó la teología de la liberación en América Latina, sino todos los avances del Concilio Vaticano II a nivel mundial, él los frenó. Él fue el destructor del Concilio Vaticano II, y Ratzinger lo que hizo fue continuar la obra destructiva de Juan Pablo II. O sea, ¿será que la Iglesia Católica está condenada por esa superestructura jerárquica a vivir en esta lucha entre Jesús de Nazaret y el Cristo de la jerarquía? El Cristo de Pablo de Tarso, que es el que, si tú vas a una misa, todas las palabras de la misa están inspiradas en esa teología sádica de Pablo de Tarso. Todas las palabras de la misa están inspiradas en eso. Podrán leer un fragmento del Evangelio, pero desde que tú entras a la misa y comienzas por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, todas las oraciones de la misa y de otros ritos católicos y cristianos están inspirados en la cristología, en la soteriología, como dicen los teólogos, de Pablo de Tarso, que se resume en decir: el plan de Dios era matar a su Hijo para lavar en su sangre nuestros pecados. Mientras no salgamos de cruces, perdón, de las cruces, de las sangres, de los pecados, toda esa perversión de Pablo de Tarso, mientras no salgamos de eso, no podremos entender el mensaje liberador de Jesús de Nazaret. Sí, fíjese que me parece importante eso de la sangre. Voy a hacer un comentario que vi el día de ayer en una publicación de Facebook, que puede ser trivial, pero ¿cómo es de popular esto de que la sangre de Jesús limpia? Decía, si no tienes para el alcohol gel, no importa, la sangre de Cristo lavará tus manos. Es una cosa bien que uno puede sonar risible, pero uno dice, ¿hasta dónde ha llegado esto? ¿Verdad? Terrible. Fíjate que el templo de Jerusalén, y Pablo de Tarso visitaba el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén no se parecía a un templo, se parecía a un matadero de vacas y de ovejas. El templo de Jerusalén olía, apestaba a sangre, porque ellos pensaban que Dios lo que quería era sangre, 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 para calmar su ira. Pablo de Tarso, que aprendió eso porque era un buen fariseo, imaginó que Dios Padre quería ahora no la sangre de una vaca o de una oveja, sino la sangre de su Hijo, la sangre de Jesús. Dios necesitaba sangre, sangre, sangre para lavar pecados. Mientras sigamos con ese chip en la cabeza, no podemos entender el Evangelio liberador de Jesús. Sí. Ahora bien, tengo un tema que es muy espinoso para los cristianos, para las iglesias incluso, el homosexualismo, José Ignacio. Usted ha visto últimamente que hay mofas hacia los homosexuales de manera vulgar y agresiva. ¿Por qué? Porque se alude a que, ¿por qué traigo esta cuestión? Con el principio de que Dios nos hizo hombre y mujer, y que de eso no se puede salir, y que lo demás es contra natura. Un poco aristotélico ver el fundamento, pero ¿cómo está esa relación entre cristianismo y homosexualismo?
La homofobia también la promovió Pablo de Tarso en su carta a los Corintios. Él dice que los afeminados y los homosexuales y las lesbianas no entrarán en el reino de Dios. Pero ¿de dónde sacó eso Pablo? De su fariseísmo. Jesús no era homofóbico. Incluso en el Sermón del Monte Jesús dice, aquel que le llame raca. Raca era el apodo de maricón, ¿verdad? Raca en arameo significa blandito, ¿verdad? Jesús dice, aquel que le llame maricón a su hermano, que lo lleven a los tribunales. Y uno de los mejores milagros que hizo Jesús fue con aquel centurión gay en Cafarnaúm que, que le pide a Jesús que le cure a su parejo. No es criado, ni hijo, ni sirviente, es parejo. La palabra griega, pais, significa en ese contexto, significa parejo sexual. Y Jesús no solo se lo cura, sino que le dice, en todo Israel no encontré una fe tan grande como la de este militar romano, un militar gay. Jesús no era homofóbico. No se puede ser cristiano y homofóbico. No hay diseño original. Todas las especies vivas creadas por Dios tienen porcentajes importantes de homosexualismo, todas. Hay ballenas lesbianas, pingüinos homosexuales, peces travestis. ¿Por qué? Porque no hay una definición sexual en la naturaleza humana ni en la naturaleza de ningún ser vivo. Jesús no era homofóbico y si usted desprecia a los homosexuales, si la iglesia que los quemaba vivos, si la iglesia sigue despreciando y discriminando a los homosexuales, no ha entendido el mensaje inclusivo, el mensaje amplio y liberador de Jesús de Nazaret. En la casa de Dios hay sitio, hay muchas moradas, hay sitio para todas las orientaciones sexuales. Ok. Fíjese que me parece interesante que la premisa suya es, no se puede ser cristiano y homofóbico, al contrario que algunos dicen, no se puede ser homosexual y se puede ser cristiano a la vez. De hecho, hay una cuestión con este tema que es tremenda, ¿verdad? Porque se fundamenta ya decía yo, en este principio de que hombre y mujer nos hizo Dios, pero se relaciona al homosexual con el pedófilo, cuando dentro de las estructuras eclesiales, tanto protestantes, evangélicas y católicas, hay pedófilos que no necesariamente son homosexuales. O sea, es una cuestión, me parece que es una burda comparación. La pedofilia sí es un pecado, no un pecado, es un delito que merece 30 años de cárcel. Pero hay pedófilos, la mayoría de los pedófilos son heterosexuales. Qué curioso. Sí. La mayoría de los pedófilos no tienen nada que ver con la homosexualidad. Por cierto, en el Vaticano hay mucha pedofilia, hay mucha homosexualidad también, pero son dos cosas muy distintas. No hay que confundir la gimnasia con la magnesia. La pedofilia es un delito gravísimo. La homosexualidad es una orientación libre y totalmente respetable. En el reino de Dios caben heterosexuales, homosexuales, bisexuales, trans, queers e intersexuales, todas las opciones sexuales. Si respetan los derechos humanos, si respetan los mandamientos, son bienvenidos y bienvenidas en la casa de Dios. Ok. Me parece que usted dice la pedofilia es un delito y me acabo de recordar de un capítulo de Otro Dios es Posible donde está un pastor diciendo yo maté una cosa así, yo no sé qué, y Jesús le dice a la periodista, ¿dónde vas a denunciar a ese hombre porque debería estar detenido? Porque algunos creen que entrar al cristianismo es una amnistía de sus delitos, es una amnistía de todos los crímenes que pueden haber cometido. Porque es muy fácil que aparezcan diciendo, no, ya
ya me convertí o algo así por el estilo y mis crímenes están amnistiados por esa, entre comillas, conversión. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ese es un truco que lo empleó la Iglesia Católica antes de las iglesias cristianas, que yo cometo un delito, voy donde un cura viejo, me confieso, reza 10 Ave Marías y ya se acabó el delito. No, 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 no. El truco de convertir pecados, perdón, de convertir delitos en pecados es un truco canalla. Sí. Por eso decía Yacuría que cuando el crimen es, el delito o el pecado es político y social, el lugar para confesarlo son los tribunales, decían, ¿no? El Correcto. confesionario. Los Entonces, tribunales primero y luego la cárcel, sí. exacto. Y bueno, para ir no metiéndonos más en el tema, porque algunos van a pensar que estamos como con la sed de despedazar la jerarquía católica, la iglesia católica, que no es eso. Más bien creo que ellos se han despedazado solos en la historia y es lo que han construido y es lo que han cosechado. Pero, ¿qué opinión tiene José Ignacio sobre la iglesia latinoamericana ahora? Estoy hablando de la iglesia católica. Bueno, es una iglesia que está buscando, hay cosas bien chéveres, hay obispos muy interesantes. Lamentablemente hay mucha presencia del Opus Dei, de legionarios, de heraldos, de Comunión y Liberación, de todas estas sectas católicas que fueron promovidas por Juan Pablo II. Y hay pocos obispos, hay pocos seminarios donde está realmente hablándose de teología de la liberación, ¿verdad? Hay signos interesantes. Estoy pensando, por ejemplo, aquí en Quito está la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, que está haciendo una lucha muy interesante a favor de la Amazonía, pero ya que estamos hablando con los compañeros y compañeras del Salvador, ustedes desde la UCA del Salvador, ¿Sí? siguiendo la buena línea de los mártires de la UCA, están haciendo, creo, una teología novedosa, revolucionaria, liberadora. Y como ustedes, hay muchos en la UCA de Nicaragua también, hay experiencias muy interesantes de recuperar ese mensaje de la teología de la liberación.